Desde el panorama inversor, ¿dónde se ven las oportunidades? Pues si nos puedes, ya te miro a ti Ya, directamente, ya lo fijamente, potenciar. como inversor y más en el mundo startup tengo que ser optimista, ¿no? No me queda otra, ¿no? Evidentemente soy conocedora, ¿no? De cómo es la foto a día de hoy, pero evidentemente para nosotros siempre lo visionamos como una oportunidad, ¿no? Em, Vamos a vivir más, vamos a vivir mejor y ese vamos a vivir mejor, lo que tenemos que asegurar es que ese mejor no solo es un mejor en estado físico, ¿no? Sino es un estado en la completitud de una persona, ¿no? En su parte más emocional, su parte social, ¿no? Entonces es un poco en ese sentido donde yo personalmente es donde visiono más las oportunidades, ¿no? Ujú. Creo que van a haber oportunidades tanto para el cuidado y el autocuidado de la persona a nivel físico, ¿no? Aquí tenemos, de hecho, tenemos bastantes ejemplos de compañías que ya lo están haciendo a día de hoy y creo que aún seguimos teniendo, ¿no? Mucho más recorrido en cuanto a cuidar nutrición, fitness, ¿no? Tenemos, por ejemplo, de Rosita, ¿no? Aquí en España. Creo que también tenemos el segundo bloque de oportunidad, es el que os comentaba, ¿no? De asegurar esa autonomía y esa independencia de la persona, ¿no? Si estamos seguros de que vamos a vivir más años, Ujú. evidentemente no vamos a quererlos pasar todos en residencias, ¿no? Sino que queremos vivir en nuestras propias casas, ¿no? Y todas esas soluciones que nos permitan y nos faciliten la vida de la persona más mayor, ¿no? De seguir viviendo en su casa, ya sea por servicios de asistencia, de cuidados o no, ¿no? O simplemente de seguridad y de compras, ¿no? Esto, el IoT, por ejemplo, es una facilidad, ¿no? Que podemos incorporar dentro de nuestros hogares. Y finalmente creo que hay un tercer bloque que, por desgracia, no es solo en las personas mayores, ¿no? Pero creo que a nivel general de la sociedad, ahora, aunque estos últimos 2 años hemos roto un poco de tabúes, ¿no? En cuanto a salud mental, ¿no? Y salud emocional de las personas mayores, siempre las vemos desde el punto de vista físico Mm. y en España tenemos un gran sentimiento de soledad, ¿no? Alrededor del 40% de las personas se sienten solas y si vemos, ¿no? Los trastornos de depresión son bastante altos también, ¿no? En esa parte de la población. Y soluciones como, por ejemplo, la de Vilma, ¿no? Que generan comunidad o que aportan, ¿no? La persona se puede sentir como fulfilled, ¿no? Que se dice en inglés. Creo que son soluciones, ¿no? Que también tienen sentido de cara al futuro, ¿no? Ujú. Muchas gracias. Yo sumaría una pata más, Por favor. que porque antes hablábamos del colapso asistencial, ¿no? Y yo creo que también ahí hay una oportunidad muy interesante en la tecnología. A veces las administraciones no tienen empatía con su usuario final. Quizá el mejor ejemplo también ha pasado con banca, ¿no? La banca llevó a la gente al móvil y mi madre tuvo un shock, ¿no? Cuando dijo, bueno, yo no puedo hablar con el de la ventanilla como antes. Y a las administraciones les ha pasado parecido, ¿no? Es como, bueno, me llevo la consulta al móvil, pedir la cita en el móvil, ya, pero ¿tu usuario en realidad sabe hacer esto? Cuando en realidad puedes quitar parte del colapso llevándote el seguimiento de un crónico. Sí, mi madre lleva un wearable, le puedes hacer el seguimiento, le puedes dar un análisis de glucosa, dar una tira para que se haga el análisis en casa y se monitorice ella sola. Con lo cual, hay cosas que en realidad sí puedes descargar del servicio asistencial en el paciente dándole las herramientas adecuadas y sin embargo optamos por la facilona, que es la app, que a lo mejor probablemente no sabe ni utilizarla. Mm. Totalmente. Y dentro de seríais, el otro día nos hablabas, Laia, también de, hay una gran corriente inversora a nivel internacional. No sé si podéis dar ejemplos, de exits, o situaciones de inversiones fuera. Sí. Antes hablabas de Rosita, quizás la gente no conozca, ¿no? Bueno, ahí explayaros un poquito si queréis. Si quieres, yo hablo desde el panorama más Sí, general sí, y, sí, y venga, luego tú indicas más de startups nacionales, ¿te parece? Me venga, encanta dale. soltar la pelota y que os apañéis. Eh, yo diría que hace unos 6, 7 años prácticamente no se hablaba de Silver Economy en el mundo del Venture Capital, ¿no? El inversor más convencional dentro de esta industria, pues siempre ha entendido que la innovación estaba más dirigida hacia el público joven, ¿no? Y bueno, hay casi que manuales, ¿no? De valoración de compañías dentro del comercio electrónico, ¿no? Y no los hay muchos, ¿no? Para entender
la silver economy. Sin embargo, desde hace cuestión de unos 5 o 6 años, ¿no? Un poco por las gráficas que vas viendo de cuánto se va invirtiendo, se ha ido viendo un cambio de esa mentalidad. Yo creo que el inversor se ha dado cuenta de que, pues, prácticamente un tercio de la población en Europa o en América o en muchos países de Asia va a tener más de 65 años. Eso es una realidad y no solo podemos pensar, ¿no? en cómo generar los nuevos TikToks, ¿no? Sino que esta población, que además sucede que es de los segmentos de la población que más poder adquisitivo tienen, que más patrimonio tienen, con los cuales Ujú. están más dispuestos a gastar por una solución que les solucione un pain, ¿no? Que les solucione un problema. Y yo creo que el inversor ha empezado a entender que no solo vale invertir en teleasistencia o en salud, ¿no? Para la persona mayor, sino que hay muchos ámbitos de la vida en los que las personas mayores empiezan y tienen voluntad de pago para solucionar su problema en concreto, ¿no? Y eso pasa desde la educación, como en el caso de Vilma, ¿no? O también lo vemos en otras alternativas, por ejemplo, de ocio o de comunidad. La gente mayor, por ejemplo, utiliza redes sociales, ¿no? Es un pensamiento que nos tenemos que quitar de la cabeza, que no, Total. que no son usuarios y es verdad, lo son, ¿no? Efectúan compras online. Bueno, de hecho, había una estadística que decía que más del 70% de la gente de mayor de 65 años utilizaba Internet de forma recurrente, ¿no? Mm, Ya sea para consultar media, para mm. relacionarse, ¿no? Entonces, al inversor ha empezado a entender que allí existe una, Mm. una oportunidad, ¿no? Total. Los mejores GIFs que me mandan son los de mi madre. Y yo creo que es que aquí hay mucho estigma, ¿no? Estamos rompiendo, yo creo que pues hemos empezado, parece que todo es un problema, etcétera. Parece que los seniors no se quieren divertir o no pueden o no deben trabajar, no usan internet, ¿no? Cuando los estudios, y ahí la Fundación Mafre también, ahí hacéis una gran labor, ¿no? Pues obviamente sí utilizan internet, no son tontos, saben perfectamente apañarse si le das los medios adecuados y sabes hablar su mismo idioma, ¿no? Y suma otra, nosotros también queremos vivir más, con lo cual también acabamos utilizando aplicaciones de bienestar, de alargar nuestra propia vida, porque queremos, igual que si nuestros padres llegan a 80 y pico, nosotros queremos llegar a 100, ¿no? Total. Entonces empiezas a cuidarte ya. Ya no es solo un problema de envejecimiento, es que tú también lo piensas. Mm. Si esto va a ser una bomba demográfica, la siguiente, vamos, va a ser atómica, Ay. totalmente. Y yo creo que un poco como decías tú, ¿no? Quizá hemos empezado al principio hablando y analizando más la realidad desde la óptica de los retos, ¿no? Que yo creo que tenemos que ser conscientes, ¿no? Que estamos hablando de un cambio pues sin parangón, ¿no? Que en los últimos 200 años pues hemos triplicado, ¿no? La esperanza de vida y eso obviamente pues plantea unos retos enormes sobre todo, ¿no? Sobre sistema de pensiones, sistema de sanidad sanitario, etcétera. Y muchas veces estamos hablando de agentes que no son rápidos a la hora de reaccionar, ¿no? A los cambios, pero se está hablando, quizá llegamos un poco tarde en algunos sentidos, pero están haciendo estos cambios, ¿no? Yo claramente veo que hay muchísimas oportunidades también, ¿no? Y lo que necesitamos es, primero, tener un profundo debate sobre todos estos temas que estamos comentando. También creo que es importante cambiar la mirada hacia el senior, ¿no? Porque hay grandes oportunidades, ¿no? Y quizás de alguna forma de construir ese perfil senior, ¿no? Que está en el imaginario colectivo de persona que, bueno, que se jubila y está mirando la obra, ¿no? Que todo el mundo tiene como ese perfil y de construirlo y darnos cuenta de que el perfil de persona, una vez se jubila, ha cambiado muchísimo, la esperanza de vida ha aumentado mucho y una gran parte de esa esperanza de vida se da en muy buenas condiciones, ¿no? Pues para poder aprender cosas nuevas, viajar, tener experiencias y ese deseo también por las personas está ahí, ¿no? Entonces yo creo que cambiando esa mirada nos damos cuenta de que hay muchas oportunidades y también lo vemos desde un punto de vista de digitalización, ¿no? En cuestión de 5 años, en el 2017, pues había alrededor de 6 millones de seniors digitalizados y ahora pues hay en torno a 11,2 millones, ¿no? Esto de hecho lo hemos sacado del barómetro de la Fundación Mafre, ¿no? Por lo tanto, hay muchísimas oportunidades y yo creo que la clave también es cambiar esa mirada hacia los seniors, porque muchas veces yo creo que se tiende a ver a los seniors como una persona carente de algo o que requiere de un tono muy
condescendiente, muy paternalista, ¿no? Y bueno, desde Vilma, y creo que ahí empiezan a salir algunas empresas también, intentamos cambiar ese tono, ¿no? De ver al senior como mucho más protagonista, como una persona también que puede aportar mucho a la sociedad, compartir conocimiento, etcétera, ¿no? Ujú. Y ahí, si lo miras con esa mirada, yo creo que se abre un mundo de nuevas oportunidades también. Total. Eh,